se retiren los que quieren salir. Un poco tarde ya. Vamos a tratar de ir rápido y voy a enfocar en una presentación, yo diría, bastante acotada a un marco de referencia que permita a los que están acá, que son de muchas áreas, muchas especialidades, en fin, conocer cuál es cómo se ha ido, cómo ha ido evolucionando brevemente y en qué está OPS con respecto a la salud digital. ¿Cuál es el foco que le da eso? Hablar de salud digital a nivel global, yo creo que es un poco excesivo hoy día, porque no tenemos respuestas, pero sí les puedo comentar lo que está haciendo OPS en la región y tal vez un marco de referencia útil para entender o tratar de ir avanzando acá en Brasil y en la región en términos sistémicos. Así que una pequeña mirada a lo que pasa con la pandemia. La pandemia no ha terminado, ¿ya? Estos datos de América del Sur, de casos y óbitos, en fin, estamos en una tendencia al descenso con una variante que, si bien a nivel individual es menos agresiva, a nivel poblacional por los números ha estresado muchísimo los sistemas de salud, ¿ya? Y en la región, bueno, se ve una diferencia entre los países que tal vez uno puede atribuir a las tasas de vacunación. Eso es como para volver al comienzo de esto, en que al comienzo de la pandemia preguntábamos qué vamos a hacer con un virus totalmente desconocido, del cual no tenemos ninguna evidencia real casi, y menos un tratamiento. Bueno, lo que sabíamos es que íbamos a terminar en vacunación y esa era la única salida finalmente, que es un poco la historia de la salud pública. Aquí tenemos también, a ver, déjenme mirar bien, UTIUCI en Brasil. También lo mismo que estábamos viendo anteriormente, cómo ha ido variando la pandemia en Brasil. En algunos países digamos, que nos dan una señal de que esto puede ser al mismo tiempo positivo en una región, pero en otra todavía estamos con una duda importante. En Alemania hoy día hay una gran cantidad de casos que tienen muy estresado el sistema de salud. En Corea del Sur lo mismo, que ya era como un ejemplo del manejo precoz y también muy tecnologizado, con mucha salud digital, pero el virus ha tenido un rebrote acá. Y Estados Unidos, que ha ido, yo diría, con un tremendo desgaste del sistema de salud, pero hoy día se ve un poco más controlado. ¿Por qué les cuento esto? Porque la salud digital, bueno, emergió en esta crisis y hay que mirar en contexto lo que ocurre. Ese es allá a la izquierda hay un gráfico que muestra el gasto público, privado en salud de hace algunos años en Latinoamérica en relación a OECD, que es un cierto comparador. Y la mayoría de los países están bastante bajo eso. Ahí donde está la flecha está Brasil, que quise ejemplificar. ¿Cómo afectó luego la pandemia a la economía de los países latinoamericanos en el año 2020 y 2021? Y vemos una tremenda crisis, tal vez la más importante de la posguerra, y hay una recuperación que hasta cierto punto es un rebote matemático, pero los países todavía están en una grave situación, con problemas de deuda, y todo eso afecta a los sistemas de salud y a la salud digital. El resultado hasta la fecha, bueno, Latinoamérica tuvo un impacto importante en número de casos y en número de muertes, ¿ya? Y bastante desproporcionado en relación a la población que tiene, en relación a la población mundial. ¿Qué pasó aquí finalmente desde el punto de vista de la salud digital? Yo creo que hubo una reacción
una fuerte focalización en la emergencia sanitaria, como era natural, ¿ya? ¿En qué áreas? Fundamentalmente, primero en la vigilancia sanitaria. ¿Dónde están los casos? Aquí yo recuerdo que la primera evidencia que yo vi de que algo se estaba moviendo curiosamente en el mundo sanitario fue el dashboard de Johns Hopkins, que apareció bastante precozmente a fines de 2019, yo creo. Ya el dashboard estaba funcionando de Johns Hopkins y fue como una señal de qué es lo que podía ocurrir y cómo se podían aplicar las tecnologías. Y bueno, ellos hicieron una muy buena vigilancia y dieron el ejemplo de cómo ocupar los sistemas digitales para conocer qué estaba ocurriendo. Eso yo creo que fue lo más precoz y lo más fuerte. Después la aplicación de la telesalud en todas las áreas y especialidades según la demanda, yo diría. Lo más común fue que en los países, finalmente, con escasos recursos y con urgencia, increíblemente emergió el uso de WhatsApp como la mejor herramienta y la más útil. Fue increíble, yo vi varias aplicaciones en Chile, proyectos, y muchos municipios, por ejemplo, resolvieron consultas de controles de crónicas y muchas otras áreas con un simple WhatsApp. Después eso fue evolucionando y varias compañías, por lo menos en Chile y en otras partes, empezaron a ocupar sistemas más sofisticados, pero en esa plataforma, ¿ya? Después la coordinación y priorización de atenciones de salud según riesgo, ¿ya? Que en el fondo fue ocupar todos los datos que se estaban generando para identificar cuáles eran las posibilidades de un paciente, por ejemplo, que se había enviado a la casa a hacer un tratamiento, entre comillas, tratamiento, pero sin un tratamiento tan claro, pero una evolución ambulatoria de COVID, cuándo llevarlo de vuelta al consultorio, al ambulatorio. Estamos pensando en ambulatorios que mutaron de ser ambulatorios puros a ser ambulatorios con camas de observación de COVID, con tratamiento de una hospitalización abreviada, podríamos decir. Eso pasó en muchas partes. Entonces, esa coordinación y priorización se hizo por la vía de la salud digital. Y después, bueno, todo el tremendo caudal de teletrabajo de muchos trabajadores de la salud que por su condición de riesgo salieron de los hospitales, de los ambulatorios, quedaron en sus casas, hicieron igual un trabajo que hasta el día de hoy se mantiene en algunos lugares. Y la teleeducación, que fue yo complementaria, yo la coloco ahí como complementaria porque ayudó al sistema de salud a mantener su capacidad. Y muchas otras. Yo no me atrevería ahora a hacer un ranking de qué es lo que fue más importante, no, porque todavía estamos en proceso de análisis de eso. ¿Qué servicios se vieron afectados con desde el punto de vista del sistema de servicios? Bueno, todos los servicios no asociados a COVID, ¿eh? Todas las cirugías, procedimientos diagnósticos, el seguimiento de enfermedades crónicas y cáncer, que ya Rifat nos comentó con mucho detalle ayer. Las vacunaciones no COVID, todos los programas se atrasaron, los no COVID, ¿ya? Apareció una epidemia, trastorno de salud mental en la población que no esperábamos, no conocíamos. Hoy día en muchos países incluso esa epidemia, yo diría que está mutando a otras condiciones que no esperábamos. En algunos países trastornos escolares muy importantes que tienen a los países que han vuelto con sus escolares a clases se han enfrentado a escolares que no son los mismos de cuando comenzó la pandemia, ¿ya? En los trabajadores de salud, burnout y trastornos de salud mental fuertes en los trabajadores, ¿ya? Hay un fuerte impacto en los trabajadores en general, ¿ya? Y también yo tengo que decirle la caída de la inversión en salud no asociada a la emergencia. O sea, los sistemas de salud tuvieron que postergar inversiones, invertir mucho en vacunas, invertir mucho en sistemas para mantener la emergencia, pero hay muchas otras cosas que se dejaron de mantener o inversiones que derechamente se postergaron. Y la caída de los ingresos de los países está produciendo ahora una postergación que va a durar años, tal vez una década completa para recuperar la inversión en infraestructura hospitalaria, en ambulatorios, porque
son ítems muy caros del gasto en salud de los países. Ahí hay una cuantificación que hizo CEPAL acerca de cuánto cayeron los servicios. En general, 35%, si uno lo ve en globo. En el primer nivel de atención fue muy importante, 55%. En rehabilitación, 40%. En servicios auxiliares, 38%, todos los servicios de apoyo que se dan en salud. En emergencia, crítico y cirugía, 20%. ¿Por qué? Porque muchas atenciones de emergencia no COVID se postergaron. Punto. Entonces, ese fue el nivel de caída, muy importante. Bueno, aquí hay una imagen de qué pasaba con la salud digital en las Américas antes del COVID. Esta información de unos años antes, 2 años antes. Entonces, ya se estaba haciendo un diagnóstico de en qué nivel de desarrollo estaban los países para enfrentar la salud digital. Y ahí hay algunos datos interesantes. Casi 80% de los países tenían una estrategia de salud universal, en qué pararse para bajar salud digital. Un 60% tenían una estrategia de salud digital. 50% más o menos tenían alguna estrategia de registros clínicos electrónicos. No significa que tuvieran registros clínicos electrónicos, no estoy diciendo eso, sino que una estrategia. ¿Ya? Un 30 y tantos % tenían una estrategia de telesalud. De alguna manera estaban aplicando elementos de telesalud. Casi un 60% de los países que están en OPS tenían alguna estrategia de aplicaciones móviles, ¿ya? Alguna cosa. Casi un 90%, y aquí es interesante, usaban estrategias de educación a distancia, que es lo que más conocíamos en ese momento, que era lo que estaba, digamos, en aplicación. Tenemos nuestro campus de salud virtual de educación a distancia en OPS y en Latinoamérica era ya frecuente. Un 60% tenían alguna legislación de la privacidad de datos y en Latinoamérica. Y poco más del 70% accedían a redes sociales para informar que las comunidades estaban accediendo a redes sociales y que eso ya empezaba a ser importante. Y solo un 30%, y este dato es interesante viendo lo que pasó, tenían una política para el uso de Big Data en salud. O sea, es lo que menos se había desarrollado. Les hablo de a fines de la década anterior. Pero en términos generales, ¿cuál era el diagnóstico? Que no había mucho convencimiento de los beneficios clínicos y económicos de invertir en salud digital. O sea, era un problema serio. Yo lo viví muchas veces en mi país y también en consultoría en otros países. Muchas veces tratar de implementar proyectos de salud digital que eran muy difíciles de vender, entre comillas, los ministerios de Hacienda, en fin. Proyectos grandes de salud digital que por otro lado tenían una fragilidad que podemos conversar más adelante con el modelo que les voy a plantear, que no tenían un anclaje muy fuerte en la realidad de los países que eran muy vulnerables, y así fueron. Entonces era un bregar bastante complejo en salud en esta materia. El financiamiento era un desafío permanente, en fin. Los temas lingüísticos de que se habló acá también se veían como una barrera fuerte en las Américas. Aquí en Brasil hay muchas comunidades que usan sus lenguas, digamos, propias, originarias, y eso es complejo, ¿ya? Y había una recomendación avanzar a la implementación y entrenamiento, en fin. Yo les diría que el panorama era bastante, difuso, por hablar en términos claros, difuso. O sea, no había una prioridad cierta en la salud digital. En las Américas, si bien había una preocupación, pero los gobiernos en general priorizaban otro tipo de inversiones y otro tipo de desarrollo más tradicional. ¿Qué pasó con la pandemia? Bueno, se marcó una diferencia en la capacidad de respuesta sanitaria y social, ¿sí? Y yo diría que se produjo una aceleración no coordinada en la aplicación. Eso no puede plantearlo. De hecho,
el marco de referencia que yo les voy a mostrar, que es posterior a este inicial, hizo algunos ajustes, pero yo diría que hoy día en las Américas no hay una política, a ver, ¿cómo decirlo?, del nivel que tal vez exige hoy día el conocimiento que tenemos post pandemia. Está por desarrollarse, es un desafío. Bueno, ya hablamos de la vigilancia, aprendimos que ese es un primero y primordial foco que tenemos que fortalecer. Nos dimos cuenta que necesitábamos inversión en infraestructura, que muchas veces cuando no estaba es la barrera principal para avanzar rápidamente. En formación en recursos humanos. La captura del dato, que vamos a ver más adelante, que es central, fue tal vez la primera barrera en esta materia. Aprendimos que tenemos que tener un foco en la calidad y estandarización de los datos, y una conexión fuerte con los prestadores de salud en todo el proceso, y que se requiere gobernanza, regulación y privacidad en el uso de datos. Son como las lecciones que podemos sacar. También aprendimos que los sistemas, la salud digital es un reflejo de lo que pasa en los países, que no es independiente. Entonces, depende mucho de la organización de los sistemas, de la cobertura, de cómo se encuentra el sistema en términos de continuidad, de su gobernanza. Los sistemas no son independientes, no hay una receta común para ninguno de ellos. ¿Qué es lo que está haciendo hoy día OPS? Y este marco yo se los planteo porque se está haciendo cooperación en muchos países, también en Brasil, y pienso que es un marco útil si uno trata de entender en su conjunto las implicancias del desarrollo de políticas de salud y salud digital. A veces esto se ve desde algunos de los focos que vamos a ver acá, desde el desarrollo, desde la gobernanza, desde los recursos humanos, en fin. Y esas visiones yo creo que, si bien son válidas, hacen un poco perder el foco de lo complejo y de lo sistémico que es esto, ¿no? Nadie puede avanzar solo desde una parte del fenómeno. El marco que hoy día se está usando PS está ahí, se llama Marco de Desarrollo y Salud Digital, IS4H. No me pregunten por qué IS4H. Eso es parte, yo creo, de la cultura de la salud digital, que tiene como una tendencia a generar estas siglas que queden en la memoria, ¿ya? Y se enmarca en 4 ejes. Primero, en la gestión de los datos, ¿ya? Y de las tecnologías de información como tales, la forma clásica de entender la salud digital. Los fierros y el cemento, diría yo, si fuera hospital, aquí serían los cables y las perillas, wires and eso. Y en la gestión y la gobernanza del sistema, ¿ya? El conocimiento y gestión del conocimiento propiamente tal, que es el análisis, y finalmente la innovación, que es la capacidad del sistema de irse retroalimentando, ¿ya? Ahí hay una visión que voy a ver un poquito más en detalle, pero en otra slide, que abre estos ejes en sus componentes, ¿eh? Y ahí también para que vean cuál es el marco global. Pero si vamos a mirar cada uno de los ejes, veremos que, por ejemplo, el primer eje, que es yo le puse ahí el dato. Es recurrente que al final terminamos hablando de dónde está el dato. No me hable de sistema, no me hable de salud digital si no me dice dónde está el dato. Yo primero tengo que saber dónde está el dato, ¿ya? Entonces, el dato tiene que tener una base en una tecnología de TI. Y eso en los países hoy día es un drama. Es un drama. Los proyectos de TI son complejos, son lentos, muchas veces las tecnologías cambian en el desarrollo de los proyectos. Y lo que se hizo, como los proyectos son lentos, en el año A, en el año 2 cambió. Y los proyectos quedan colgando de una definición de tecnología que no está. Hay que volver a hacerlo. Yo he visto muchos proyectos así, seguro acá también. Entonces, y eso involucra muchas cosas que no podemos gestionar. Bueno, la gestión de los datos, que tiene que ver también con cómo se maneja ese dato dentro del sistema de salud. Los famosos estándares de interoperabilidad, que se han ido desarrollando. Está el HL7 hoy día, y en fin, ha habido todo un desarrollo de eso.
pero es un proceso continuo y los gobiernos han desarrollado diferentes herramientas para homogenizar, permitir que haya desarrollo desde modelos únicos de sistemas de información hasta modelos distribuidos donde se uniforman los estándares y cada uno puede avanzar. No hay una receta, hay grandes historias al respecto, hay fracasos y éxitos, pero en general es un área en que hay que trabajar fuertemente, ¿ya? Lo mismo en el área de los productos de información, cómo se recolectan, cómo se almacenan, cómo se gestionan los datos, ¿ya? Voy a pasar a la otra. Después tenemos todo el área de la gobernanza. Bueno, que están los temas de legislación, ¿ya? Fundamentales, los acuerdos internacionales, por ejemplo, el que hablábamos recién, que tiene que ver con cómo se disponibilizan los datos hacia repositorios internacionales, en fin. El área de los recursos financieros, liderazgo, coordinación, organización, estructura, los planes. Yo he visto muchos planes de TI y algunos han funcionado, pero la mayoría tienen yo diría, una grave desconexión de lo que son las políticas de salud. No porque los planes sean erróneos o estén fallidos, sino que porque las políticas mismas no tienen una coherencia y no dialogan con el mundo de las TI. La colaboración multisectorial y los recursos humanos. Esto es muy propio de los ministerios de salud, de la estructura propia de salud. Tal vez la lección aquí es que dentro del mundo de las TI hay que generar una capacidad de diálogo, porque el solo diálogo tecnológico es bastante complejo, más que la capacidad de diálogo, a lo mejor las estructuras de diálogo que permitan conversar en esto. Después tenemos lo que tiene que ver con el conocimiento, ¿ya? Las comunicaciones estratégicas, que aquí en LICE hay todo un área de desarrollo en eso. Yo creo que es muy importante porque finalmente los productos no pueden ser solo un dashboard, sino o un conjunto de datos que puede estar muy, muy bien, sino que tiene que haber un proceso de comunicación social, la participación social, el propio proceso de conocimiento, ¿ya? Y la arquitectura del conocimiento que tiene que ver con las comunidades a esta altura, con cómo se comporta una comunidad en torno a una estrategia de salud digital. Las redes y la academia y la ciencia. Como ven, este mapa es bastante comprensivo, ¿ya? Lo que permite, por lo menos vamos a verlo con la última slide, es entender cómo moverse en el fenómeno que está en movimiento. La última tiene que ver con la innovación, ¿ya? Lo que veíamos al principio, este concepto de datos abiertos, de un gobierno abierto, de una posibilidad de no tener que luchar contra software digamos, propietario, con salir un poco de esa lucha que ha sido muy, muy larga. En Latinoamérica solo algunos gobiernos han avanzado, por ejemplo, en software abierto, en sus sistemas de información. La mayoría usan software propietario o usan software que ellos mismos producen que a veces no está dentro de los estándares de calidad que uno quisiera. Lo que tiene que ver con salud digital, con todas las aplicaciones que necesitamos para hacer funcionar el sistema de salud. Herramientas, en fin, conceptos claves. En fin, no me voy a meter mucho en esto porque es el ámbito de este congreso y se ha hablado mucho de eso. Sí, la decisión y análisis de información en salud y la toma de decisiones y la preparación y resiliencia. En el fondo, lo que propone este marco es hacer un viaje integrado para ver que ninguna de las partes funcione por sí sola, ¿ya? Finalmente, interesante ver que el ciclo de innovación permite darle continuidad al viaje, es lo que permite hacer que este movimiento sea continuo. Y yo de todo esto dije, bueno, ¿qué es lo fundamental? ¿Qué es lo que yo he visto en mi experiencia que es fundamental en muchos proyectos? Lo primero es tener claro qué información vamos a querer. Eso es fundamental. Largas discusiones para armar un sistema de información, por ejemplo,
enfermedades raras y poco frecuentes, un tema en que yo trabajé, larga, hasta lograr entender qué información necesitábamos para estructurar un modelo que finalmente estuviera en una tecnología web para capturar los datos de pacientes que no estaban presentes en los sistemas de salud o que tenían dolencias raras que no entendíamos y que se fueron estructurando. Lo otro es la infraestructura, las redes y sistemas, que es una barrera fuerte en Latinoamérica. Tal vez, con la emergencia de las tecnologías 5G, vamos a tener un salto cuántico en términos de conectividad y de sistemas. Tal vez, lo que ocurrió hace 20 años atrás con la emergencia de otras tecnologías de comunicaciones. Tal vez este es el momento. Ahora, las tecnologías 5G también tienen sus requerimientos, no son fáciles de implementar, ¿ya? Vamos a ver si eso llena esa brecha. Y lo otro es la elección de las tecnologías, que son múltiples, son cambiantes, digamos, están en permanente cambio y es difícil seleccionarlas. Hay toda un área ahí de la salud pública que tiene que ver con la evaluación de tecnologías sanitarias, donde hay bastante poca evidencia de esto, ¿ya? Y ahí uno tiene un mapa de todo lo que, no sé si es todo, pero todas las áreas que hoy día aparecen, por ejemplo, los wearables que vimos hoy día en el laboratorio acá, cómo esa tecnología hoy día ya está presente. En fin, blockchain, que creo que tú, Ricardo, mencionaste eso, es decir, la tecnología de blockchain permite generar una gestión financiera y técnica que no conocíamos, en que no teníamos que estar moviendo papeles ya. Eso es otra cosa. Pero eso está en pañales en el mundo de la salud. Entonces, tenemos un menú muy, muy importante de tecnologías que están cambiando la perspectiva de esto, la realidad virtual. El famoso metaverso, yo no sé en qué estará eso, pero es bastante complejo. Conclusiones. Primero, que la transformación digital ya llegó, o sea, no es un tema del que estemos hablando como una posibilidad. El desafío es que los sistemas de servicios de salud se suban a la tecnología. Yo creo que hay una barrera todavía muy fuerte, hay un diálogo pendiente. Yo tengo temor de que la emergencia en el mundo sanitario uno tiene cierta claridad de que pasada la emergencia las memorias son bastante frágiles y la calma es como la enemiga de la innovación, por lo menos en mi opinión. Entonces, ¿cómo hacer que haya un diálogo permanente y una incorporación continua de elementos de salud digital? Todavía está por verse. Yo creo que hay que construir ese diálogo. Que hay una conciencia de que sin datos no podemos avanzar en esto. Entonces, ¿cómo incorporar a los trabajadores y a las comunidades? Yo creo que ese es un tremendo desafío también, porque la salud digital mal desarrollada es un elemento de estrés para los trabajadores. O sea, así ha sido históricamente. Hay estudios, por ejemplo, de qué ha significado en el uso de registros clínicos electrónicos, no sé si de buena o mala calidad, en los médicos, por ejemplo. Contribuyen bastante al burnout de un médico que está trabajando en la clínica y tiene que dedicar tiempo, y muchas veces, si el sistema no es el adecuado, luchar contra un sistema. Eso está estudiado. Entonces, la implementación y es un ejemplo, yo diría, muy básico, ¿eh? Hoy día probablemente eso no es tan frecuente porque ha ido evolucionando, pero históricamente el proceso de instalación de salud digital ha sido un poco disruptivo en los trabajadores, y eso hay que tenerlo en cuenta, hay que considerarlo. Y está pendiente que los gobiernos den mayor regulación, den transparencia, financien, ¿ya? Y hagan avanzar la transformación digital. Yo creo que hay un trabajo que hacer ahí, hay que instalar el tema no como una herramienta, que soluciona un problema, porque ese es el típico pensamiento sanitario. Tenemos un problema, lo vamos a solucionar con una herramienta digital.
es más bien cómo instalamos el tema como un enfoque que vaya junto con el desarrollo de políticas, de sistemas, de servicios y acompañe ese desarrollo de forma continua. Entonces, ahí la oportunidad está, pero hay que establecer ese diálogo. Yo creo que fundamentalmente a nivel de los gobiernos. En los estados como acá yo creo que es más fácil. Así que yo me imagino que el LAIS va a estar acompañando el desarrollo de políticas, pero no como para que lo llamen para solucionar el problema, sino que debiera estar en una mesa de gobernanza digital del sistema, continua, permanente. Y eso podría ser un modelo. Así que quería proponer ese marco de análisis que creo que en el desarrollo de proyectos o de iniciativas que vayan más bien a incorporar la salud digital en el mundo sanitario como un continuo, pues puede ser útil, ¿eh? Porque si se mira solo desde un foco, inevitablemente uno tiene intereses puestos en una vertiente del problema. Entonces hay que dar una cierta amplitud a la mirada, eso es mi opinión. Así que eso quería plantearle. Muchas gracias. Yeah, I can speak in English. Okay. Yeah. Okay. Thank you very much. It was really nice to see you speaking. It's great. It's a pleasure. The thing is, it's more philosophical than anything else. When you're thinking about technology, when you think about disruptive technology, and thinking about 20 years ago, no one was never imagining to have $500 in your pocket, and most of us already have a telephone. No one never talked about the GPS, and nowadays we cannot get lost. This expression is basically, is vanish. So when I see systems, mostly, and when we talk here every day here, they sound more like reactive than proactive. We are solving a problem. Someone came all the time and say, I have a problem here. There is data and stuff. There is something that is not working, could be better, improve, or something like that. This is very reactive. The problem is already there. It's very difficult to hear someone say, I want to be proactive. I want to be disruptive, far away, with a huge chance to everything goes wrong, but you are leading the process. You are not following a process. Where do you see this thing happen when you're talking about innovation? Your last slide was very clever because you put something like virtual reality there and Meta and all this stuff. I know that Ricardo, for example, he doesn't like too much about Meta, but I have some articles saying, for example, mental health on virtual environments. Yeah, that's pretty true. Because it's not about real stuff nowadays. It's mixed reality going through cryptocurrencies and all those stuff. Where do you see this thing, everything that you are talking now, far ahead there? Like 20 years from now is not 20 years anymore. Maybe it's 4, because it's too fast. It's a more philosophical question. Where do you see this thing? Gracias, Mauricio. Bueno, I think, no. I will try to voy a hablo en español mejor porque hay mucha gente que I will speak in Spanish. I think yes, sí, es un tema filosófico de cómo evoluciona el ciclo, no solo de innovación, sino que más bien el ciclo social en que estamos. Es cierto que hoy día hay tecnologías que son más transparentes, más suaves, se incorporan de mejor manera a la vida y a los pacientes. Yo recuerdo que hace 25 años atrás estuve en California y ahí Kaiser Permanente estaba iniciando el monitoreo de distancia de enfermos crónicos. Y era muy interesante, pero era bastante disruptivo. O sea, era una experiencia que yo creo que fue pionera y hoy día en muchas partes se ocupa, pero era disruptivo desde el punto de vista de la vida de las personas, con una enfermera encima, en fin. Eso ha ido cambiando, ¿ya? Pero si tú me preguntas hacia el futuro, yo creo que, creo que hay una tendencia que tiene que ver más bien con la necesidad de que esto sea lo menos invasivo posible, ¿ya? Que sea lo más... Porque después de una pandemia como esta, de un ciclo además de mucho cambio social, finalmente yo creo que la gente, todos nosotros estamos esperando
una mayor libertad, entre comillas, libertad en el sentido de no depender tampoco del sistema de salud. Yo creo que hay algo fundamental ahí. Mientras más sanos estemos, mejor. Yo siempre recuerdo un profesor mío que Rifat conoció, Roberto Belmar, que trabajó en Nueva York, en fin. Decía, bueno, si tenemos que llegar a un sistema de salud como el de los médicos descalzos, donde les paguen porque los pacientes estén sanos. Y yo creo que eso al final del día va haciendo sentido. Entonces yo creo que la tecnología tiene que contribuir a eso, a que haya una transparencia y una ubicuidad a lo mejor de los sistemas digitales, pero lo menos invasivos posible, que no contribuyan ni al dolor, ni a la sensación de enfermedad, ni al aislamiento, ni al temor. Hay mucho temor en torno a los sistemas digitales, un área que hay que trabajar, mucho temor, que significa la irrupción en mi vida de un sistema digital que me sigue con un GPS. ¿Qué significa eso finalmente? Entonces ahí hay una situación que hay que abordar. Si me preguntan a mí, yo preferiría un sistema que apuntara a esos valores y a esa, como dicen en inglés, driven the system, o sea, que conduzcan el sistema, ¿ya? No lo limiten, sino que se orienten a eso. Entonces, creo que en ese menú de herramientas hoy día hay bastantes herramientas que pueden contribuir a eso, pero tenemos que ser cuidadosos, porque a veces el entusiasmo por la tecnología te lleva a generar rechazo social, porque pasaste un cierto límite que ni siquiera lo viste, ¿ya? Entonces, yo diría que esa es la tendencia que yo quisiera dentro de los sistemas de salud. Creo que es posible, pero hay que hacer una alianza, un diálogo. Boa noite. Boa noite. Primeiro, parabéns pela apresentação. Gracias. É uma conclusão que a gente vê durante a apresentação e principalmente na conclusão que existem muitas barreiras para a implantação da saúde digital. O Brasil vem implementando vários projetos e fazendo muitos investimentos para superar essas barreiras. Você destacaria na América Latina algum outro país que vem se esforçando e que tem algumas iniciativas que são promissoras? A ver, mira, Latinoamérica hoy día yo creo que está desarrollando. En Chile, que conozco algo, está muy detenido hoy día el desarrollo en salud digital, salvo en el mundo privado. Hay, yo diría, un freno importante en toda Latinoamérica por razones financieras, ¿ya? El foco ha estado en lo que tiene que ver con la emergencia. Argentina también ha tenido una estrategia, Uruguay tiene una estrategia potente con inversión, con desarrollo de sistemas. OPS tiene un buen centro colaborador allá en Argentina, en el Hospital Italiano, que hace cosas muy, muy interesantes. Yo no conozco más iniciativas potentes. Hay mucha penetración de la empresa privada, de los sistemas privados, ¿ya? Y yo creo que si bien eso es deseable, también confunde y hay poca capacidad de análisis de las ofertas, ¿ya? Ahí yo creo que hay mucho que hacer. Por eso creo que es importante que OPS, que OMS hoy día se dé cuenta que esto no es un bien tan transable. Es un bien, yo diría, de carácter público, ¿ya? La salud digital es un bien público, que haya mayor interés, y creo que hay que moverse hacia eso, porque la estrategia que se ha ocupado en muchos países es definir estándares y dejar que el sector privado, que en mi opinión es muy deseable, pero avance, pero a veces con muy poca regulación y con muy poca claridad de qué es lo que se está desarrollando, invirtiendo. Ha sido a la larga un freno. Con esta situación hoy día creo que es deseable tener una mayor regulación, una visión más sistémica de lo que está ocurriendo. Entonces, diría que en Latinoamérica hoy día está bastante frenada la inversión, y probablemente el sector privado va a ocupar el espacio porque puede llegar con ofertas, pero no hay mucha capacidad de elegir en forma adecuada.